Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la amable invitación para participar en este seminario. Mi nombre es Sonia Morán Roa, soy abogada laboralista en ejercicio y paralelamente doctoranda en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, bajo la dirección de doña Esther Carrizosa Prieto. El objeto de mi comunicación, como síntesis de mi tesis doctoral, se fundamenta en la protección y defensa de los derechos de los trabajadores en el contrato de trabajo, en función de la modalidad contractual bajo la que presten servicios. En primer lugar, en mi tesis realizo una aproximación acerca de la dimensión constitucional de los derechos de los trabajadores, comenzando por la relevancia de la configuración del Estado social dentro de la Constitución y ahondando en la dimensión de los derechos fundamentales. En este sentido, me detengo en la tesis a realizar una valoración sobre la naturaleza de los derechos fundamentales, con base en criterios objetivos o formales, o contextuales, también denominados, así como subjetivos o materiales, en función de las propias características o la naturaleza de los derechos fundamentales en cuestión. Seguidamente analizo cómo los derechos fundamentales tienen su incidencia directa en las relaciones laborales, al ser ejercitables por los trabajadores, tanto en su dimensión como derechos específicamente laborales, derechos fundamentales específicamente laborales, como aquellos que resulten inespecíficos, pero cuyo ejercicio tienen derecho los trabajadores en su condición de ciudadanos. Posteriormente paso a detallar cuáles serían los derechos laborales ordinarios de los trabajadores, previstos en el Estatuto de los Trabajadores de forma genérica, para todos aquellos a los que les resulte de aplicación. En el segundo bloque de la tesis ahondo acerca de la relevancia de la figura del contrato de trabajo como eje fundamental bajo el que se sustenta el propio derecho del trabajo y sumamente determinante en las relaciones laborales. Por una parte, por las incidencias jurídicas, sociales y económicas que conlleva cada diferente modalidad contractual. La excesiva temporalidad del mercado laboral español ha llevado a una situación de precariedad intolerable, con altísimas tasas injustificadas de contratación temporal, reflejada asimismo en consecuencias como menores salarios, mayor incidencia respecto a mujeres, así como en otros aspectos como la edad, la formación académica, el nivel educativo, los sectores en los que se desempeña, tanto público como privado, así como el tipo de actividad, ya sea agraria, industrial, del sector servicios, etc., y su incidencia igualmente en aspectos tan relevantes para el desempeño de la relación laboral y de la actividad vital, como son la jornada, la retribución, incidencia de siniestralidad e inclusive riesgos psicosociales de los trabajadores. Todos ellos afectados de forma directa o indirecta por la modalidad contractual bajo la que preste servicios el trabajador. Por ello, se incide en la descripción de cada modalidad contractual, de cada tipo de contrato de trabajo, especialmente con una atención indicada a la reforma laboral realizada en el año 2021 y que ha supuesto una modificación de gran calado con respecto a las modalidades contractuales y a los tipos de contrato de trabajo y muy trascendente, con una gran trascendencia con respecto a las condiciones de los trabajadores. Igualmente, en este sentido, trato de realizar una serie de propuestas de mejora respecto a las modalidades contractuales, principalmente en relación a los medios para acotar y vedar el abuso y la realización excesiva y fraude generalizado en materia de temporalidad, pasando por lo que pasaría por mayores indemnizaciones para los trabajadores temporales, inclusive poder calificar como nula la extinción de un contrato suscrito en fraude de ley, por su vinculación y vulneración a un derecho constitucional como es el derecho al trabajo, entre otro tipo de medidas. Y finalmente, en el tercer bloque de mi tesis, trato de analizar la conjugación de los derechos de los trabajadores con la propia figura de la laboralidad, teniendo en cuenta que los propios rasgos de la laboralidad suponen un límite para la plena eficacia de los derechos de los trabajadores, pasando por el elemento de la voluntariedad, como entendido en la práctica como una autonomía de la voluntad limitada o cuando menos condicionada por la necesidad que supone el trabajo para la subsistencia de los ciudadanos en general, así como la situación de subordinación y dependencia derivada de esta laboralidad respecto a las órdenes del empresario, que gozan de presunción de legitimidad, pero no siempre son así y pueden ser vulneradoras de los derechos de los trabajadores. Por ello, existe unanimidad en la doctrina en considerar que el trabajador es la parte débil del contrato de trabajo, y por lo tanto se necesita modular dicha diferencia, para lo cual se han ido estableciendo una serie de principios jurídicos proteccionistas, tales como el principio de indubio pro operario, de escasa trascendencia práctica, el ius resistentiae como derecho a la desobediencia, que resulta muy casuístico y muy arriesgado para el trabajador en la práctica, hasta finalmente consolidarse como el principio de la garantía de indemnidad,
como vertiente laboral del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24.1 de la Constitución, que ampara al trabajador reclamante frente a posibles respuestas represivas del empresario por el hecho de que éste haya reivindicado sus derechos. Este derecho a la inmunidad se sustenta en otros complementos que tratan de igualar las fuerzas del trabajador y el empresario también en el proceso judicial, como es la inversión de la carga de las reglas ordinarias de la carga de la prueba e inclusive la tendencia hacia la objetivación de la lesión, más allá de que se pueda evidenciar un elemento intencional que no siempre es fácilmente demostrable en un procedimiento judicial. La consecuencia de esta lesión de la garantía de indemnidad, como lesión asimismo de un derecho fundamental en el que se basa, será la nulidad de la medida impugnada y, por lo tanto, tratar de restituir y reintegrar al trabajador en las condiciones que regían con anterioridad a esta situación, si bien en la práctica también es una situación muy complicada. Así como, igualmente, la indemnización adicional derivada de esta lesión de derechos fundamentales, cada vez más extendida en los procedimientos sociales, con una intencionalidad no solamente resarcitoria del trabajador, sino inclusive una finalidad disuasoria para que el empleador u otros empleadores no incurran en unas situaciones de lesión análogas. Finalmente, analizo la jurisprudencia relativa a los modos de manifestación de la garantía de indemnidad en función del modelo contractual bajo el que preste servicios el trabajador. En primer lugar, en función de las acciones realizadas por el trabajador, ya sean acciones prejudiciales, extrajudiciales o judiciales en sentido estricto, como son las demandas, así como las diferentes respuestas del empleador, que pueden ser en medidas no extintivas, ya sean en medidas sancionadoras, de modificación de las condiciones de trabajo, como principalmente las extintivas, que son las más lesivas para el trabajador, dada que supone el cese de la relación laboral y el cese de la propia retribución derivada de esa relación laboral y, por lo tanto, un encadenamiento de consecuencias negativas tanto a nivel económico como social. Y a este respecto, ahondo en cómo opera la garantía de indemnidad en función de cada modalidad contractual. No es lo mismo la extinción de un contrato temporal o el despido de un contrato indefinido. A efectos de la jurisprudencia determina una serie de condicionantes diferentes, tanto para el caso de los trabajadores con contrato de duración determinada como para los contratos de duración indefinida. Pese a que en principio pudiera parecer que las consecuencias tendrían que ser, o los requisitos tendrían que ser los mismos, la realidad evidencia que no existe una igualdad con respecto a los trabajadores de duración determinada y los trabajadores con contrato indefinido respecto a la defensa de sus derechos dentro del procedimiento judicial. Para concluir, trato, por tanto, de evidenciar en mi tesis que el contrato de trabajo, primero, que puede suponer un terreno hostil para la defensa de los derechos del trabajador, no solamente de los derechos puramente laborales como trabajador, sino de los derechos que ostenta como ciudadano, como cualquier ciudadano puede desempeñar en el ámbito de la sociedad. El contrato de trabajo supone una serie de límites y de acotamientos no siempre justificados para los derechos de estos trabajadores o de los ciudadanos que prestan servicios dentro de un contrato de trabajo, que inclusive pueden afectar a los derechos que merecen más protección, como son los derechos fundamentales. Pero que aún es mayor esa diferencia y esa posible hostilidad cuando el trabajador presta servicios bajo un contrato de duración determinada, sobre todo en aquellos supuestos de microcontratación, jornadas parciales, contratos de muy escasa duración. Ese tipo de relaciones laborales suponen, por desgracia, un yugo bajo el que prestan servicios trabajadores generalmente de sectores económicos o situaciones incluso personales más desfavorecidas y para los cuales la protección y el amparo de sus derechos fundamentales y de sus derechos laborales se encuentra altamente condicionada. Por lo tanto, introduzco a lo largo del estudio una serie de propuestas y también en las conclusiones una serie de propuestas reforzadas desde mi experiencia profesional como abogada laboralista, en las que considero que serían oportunas para favorecer, por primera parte, la contratación indefinida de los trabajadores, que es la que más protege a los empleados, tanto a nivel social como jurídico, y finalmente para mayor protección de los derechos de los trabajadores temporales en la defensa de sus derechos. Muchas gracias por su atención. Un saludo.